Hola a todos amigos del canal, en el vídeo de hoy vamos a ver el sexenio revolucionario, un periodo de transformaciones, de cambios, con monarquía, con república, con golpe de estado, en definitiva, periodo convulso de nuestra historia. Así que allá vamos. Como causa próxima de la Revolución Gloriosa tenemos el Pacto de Ostende, firmado en esta localidad belga en agosto de 1866 por el Partido Progresista y el Partido Demócrata, con la finalidad de echar del poder a Isabel II y a los Borbones. A este pacto se unió 2 años más tarde la Unión Liberal. A esta crisis política hay que sumar la crisis financiera por la huida de capitales extranjeros que se da en nuestro país, también una crisis industrial por la baja demanda de productos industriales y, por tanto, cierre empresarial y posterior paro, evidentemente, y también una crisis de subsistencia por un brote de cólera que se dio en nuestro país. Por tanto, se juntaron un montón de condiciones, una gran cantidad de condiciones para que se produjese la Revolución Gloriosa en septiembre de 1868. Esta revolución comenzó siendo el clásico golpe o pronunciamiento militar, encabezado por los generales Serrano, Prim y el almirante Topete. A estos se unieron los voluntarios de la libertad, que eran gente que quería una transformación con un gran cariz revolucionario y popular en nuestro país. Por tanto, el 19 de septiembre de 1868, Topete subleva la escuadra en la bahía de Cádiz y se crean juntas revolucionarias en muchas ciudades. El lema en aquella época era Viva España con honra. Las peticiones de estas juntas revolucionarias eran el sufragio universal, la supresión de las quintas, la abolición del impuesto de los consumos y la convocatoria de unas elecciones a cortes constituyentes. Además, se dio una batalla en el puente de Alcolea el 28 de septiembre de ese mismo año, en la cual las fuerzas monárquicas defensoras de Isabel II se rinden. Por tanto, la reina marcha al exilio y se creará un nuevo gobierno, un gobierno provisional con Serrano y con Prim a la cabeza. La historiografía ha establecido un periodo histórico conocido como sexenio revolucionario o también sexenio democrático, que incluye esa revolución gloriosa que dará lugar a 6 años bastante convulsos en los cuales tenemos los gobiernos de Serrano y Prim, con una regencia de Serrano, tendremos el reinado de Amadeo de Saboya, la Primera República, con 4 presidentes diferentes, y después un periodo republicano, pero vaciado de contenido democrático, conocido como la interinidad de Serrano o la República Pretoriana de Serrano. Empezando por el gobierno provisional, después de la Revolución Gloriosa, ese gobierno estuvo presidido por Serrano, apoyado tanto por los progresistas como por los unionistas, y sus primeras medidas estuvieron encaminadas a estabilizar la situación, disolviendo la Junta Revolucionaria y desarmando a los voluntarios de la libertad. Además, dieron importantes concesiones a los demócratas, aprobando amplias libertades de imprenta, asociación, reunión y también estableciendo el sufragio universal masculino. Además, se decretaron medidas de carácter económico, como el establecimiento de la peseta, comunidad monetaria, el 19 de octubre de 1868, y el decreto de ley de minas, en los últimos días de ese mismo año,
por las cuales se realizaron concesiones a perpetuidad a cambio del pago de un canon, un dinero que iría al Estado para pagar la deuda. Y también coincide con un aumento en aquellos años de la demanda internacional. Hay que decir que gran parte de las minas estaban controladas por capital extranjero, francés, belga, británico, y España se convirtió así en exportadora de materias primas, como plomo, que venía de Jaén, mercurio de Ciudad Real, cobre de Huelva, la mina de Río Tinto, y hierro de Vizcaya. Una de las promesas del gobierno provisional eran las elecciones a Cortes Constituyentes. ¿Para qué? Para que esas Cortes, esos diputados, redactasen una constitución. Y cumplieron con su promesa. Tendremos elecciones en enero de 1869. Vamos a verla. En enero de 1869 se dieron las elecciones para Asamblea Constituyente, las cuales obtuvo mayoría la coalición monárquica entre los progresistas y los unionistas, además de algunos elementos demócratas. De estos demócratas se escindieron los republicanos federales, que no eran partidarios de una monarquía, sino de una república, evidentemente. También hubo republicanos unitarios. A su vez, otras versiones monárquicas serían la de los isabelinos, que querían una vuelta de los Borbones, en este caso la figura de Alfonso XII, y también la de los carlistas, que querían entronizar en España a su candidato. Así se estableció una monarquía, pero no había todavía rey, había que elegir un rey. Estaba España en la búsqueda de un soberano para el trono. Y teníamos una gran cantidad de candidatos, entre ellos Amadeo Saboya, que fue el que finalmente se impuso. Finalmente el elegido fue el hijo del rey de Italia, Amadeo de Saboya, en 1871, en diciembre, y estuvo reinando hasta febrero de 1873. Importante, a su llegada, 2 días antes, falleció asesinado en la calle del Turco el general Pirín. Por tanto, se encuentra una situación política bastante confusa. Se desintegra la coalición entre unionistas y progresistas. Por tanto, habrá una oposición interna de diferentes grupos de poder, iglesia, nobleza, ejército, que deseaban la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso XII. También hubo frecuentes insurrecciones republicanas en el Ferrol, en Málaga, en Madrid. Por tanto, nadie apostaba por la Casa de Saboya como solución para los problemas que tenía el país. Así que a esto hay que añadir la guerra carlista, la guerra de Cuba y, por tanto, será el fracaso del primer experimento político de monarquía democrática. Finalmente, el rey abdica y el 11 de febrero de 1873 se proclama la Primera República. Aquí en esta imagen podemos ver los diferentes núcleos de resistencia carlista, localizados como siempre en la zona del País Vasco Navarra, también la Seu d'Urgell en Cataluña y zonas del Maestrazgo, además de en Cuenca. Que lo pilláis, ¿no? Lo estáis entendiendo, ¿no? Es fácil. Se llega al 11 de febrero de 1873, día en el que las Cortes monárquicas votaron una república, establecieron y proclamaron una república. Para las masas populares, la república iba a solucionar los problemas del país y atender sus peticiones como la de suprimir el servicio militar, los impuestos y a convertir a los jornaleros en dueños de las tierras y a los obreros en dueños de los talleres. Esto nos recuerda a esas peticiones de los voluntarios de la libertad en septiembre de 1868, cuando la Revolución Gloriosa. Según el historiador Génesis, la proclamación de la República en Andalucía fue entendida con cierto mesianismo revolucionario, al entender que significaba la satisfacción del ansia de tierra y justicia social. Desde el inicio se encuentran importantes problemas, tanto internos como externos. Primero, la falta de reconocimiento internacional, ya que solo fue reconocida por Suiza y por Estados Unidos.
También el recrudecimiento de los conflictos cubanos y carlistas, la falta de apoyo en las clases populares debido a la influencia del anarquismo y la oposición y conspiración desde sectores liberales, moderados y monárquicos reagrupados ante una posible restauración borbónica. A su vez, existiría una división de los republicanos entre unitarios y federales, y esto a su vez entre transigentes e intransigentes, lo que dará lugar al conflicto cantonalista. Como primer presidente de la República tendremos a Estanislao Figueras, que estuvo desde el 11 de febrero al 11 de junio de ese año 1873. Era un presidente de una tendencia republicana moderada y a esta presidencia se le fueron incrementando problemas, se fueron sumando problemas como la división interna entre los republicanos conservadores y radicales, en este caso en lo social, y también en cuanto a la configuración del Estado entre republicanos unionistas y republicanos federales. También hay que sumar la quiebra financiera del Estado y la pésima situación del sector agrario. En el plano internacional solo fue reconocido el Estado español republicano por los Estados Unidos y por Suiza. Y el resto de partidos pasarían a la oposición, en este caso el resto de partidos del Parlamento. Figueras abandona el país, coge un tren y se va a Francia. Este periodo de gobierno tuvo también, evidentemente, la guerra carlista y la guerra cubana. A Figueras le sucede Pi Margall, desde el 11 de junio al 18 de julio de ese mismo año, 1873. Se redacta una nueva constitución de tipo federalista, pero que no llegó a ver la luz. Por tanto, una constitución non nata, que establecía que España era una república federal compuesta por 17 estados y varios territorios de ultramar, cada uno de los cuales tendría su propia constitución. Se establece una clara separación tanto de Iglesia-Estado, separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, una extensa declaración de derechos y la abolición de la esclavitud. A los anteriores conflictos de la guerra carlista y la guerra de Cuba se sumará también la insurrección cantonalista que explico ahora después. Aquí en este mapa podemos ver los conflictos en aquel año 1873 con el norte como territorio de influencia carlista y después en verde territorios con insurrección cantonal, quiere decir con gobiernos que se intentaron separar del Estado republicano. Fueron conatos que duraron días o semanas, en el caso de Cartagena y Málaga algo más, y por tanto propició una gran inestabilidad a los gobiernos republicanos. Es importantísimo comprender este aspecto. Quiere decir, un país, una forma de Estado como el republicano, que se enfrenta a diferentes guerras, tanto externas como internas, como división política, es muy difícil que se consolide. Guerra en Cuba, la guerra carlista, los problemas con los cantones, a su vez el arco parlamentario totalmente fragmentado, pues normal. Se juntan todos esos factores y hacen que el régimen no sea estable. Es importante reseñar que entre los mismos republicanos hubo un gran debate sobre el modelo de Estado. Unos republicanos querían una república unitaria, quiere decir, con un gobierno central y fuerte, y otros republicanos querían una república federal, con el establecimiento de competencias exclusivas para esos territorios y la creación de diferentes estados dentro de España y con su constitución y con sus leyes propias. Al republicanista federal Pi Margall le sucederá el almeriense Nicolás Salmerón, este de una tendencia republicana unitaria. Quiso restablecer el orden y poner fin al cantonalismo, pero no pudo acabar con los cantones de Cartagena ni de Málaga. Su negativa a firmar penas de muerte a algunos cantonalistas insurrectos pues, le llevó a presentar su dimisión. Le sucede Emilio Castelar el 7 de septiembre. Él se otorga poderes especiales, gobierna por decreto, suspende las cortes y las garantías constitucionales durante 3 meses. Su lema será
orden, autoridad y gobierno. También reprimió el carlismo. Suprime el principio federal para acentuar el centralismo y sofoca el cantonalismo con el ejército y la pena de muerte. Por tanto, será un giro conservador de la República. El fin de la República se dio por una cuestión de confianza presentada a Castelar. Esto es como hoy en día una moción de censura. Castelar la pierde, 100 votos a favor frente a 102 en contra de él. Y se pretende formar un gobierno con el federalista doctor Palanca a la cabeza. ¿Qué ocurre? Que se produce un golpe de Estado. El general Pavía llega a las Cortes, llega al Congreso y da un golpe. Apenas hubo resistencia, lo que demuestra la debilidad real de la República. Después del golpe de Pavía, pasaremos a la interinidad de Serrano o República Pretoriana de Serrano. Formalmente España era una república, pero totalmente vaciada de contenido democrático. El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas. Recordemos la misma situación que en septiembre-octubre de 1868. Se suspende la Constitución, se disuelven las Cortes, todo con el fin de conseguir el orden público. Se disuelve la Internacional Obrera, se limita el derecho a asociación, se reprime a los republicanos. También se pretende acabar con el carlismo con la vuelta a las quintas, al reclutamiento de soldados, 125.000 soldados. A su vez, estará ya la figura de Cánovas de Castillo, que era partidario de la vuelta a los Borbones. Recordar que en 1870 Isabel II abdica, aunque estaba en exilio, pero abdica en su hijo Alfonso. Y el 1 de diciembre de 1874 se crea el Manifiesto de Sanjurst, manifiesto por el cual Alfonso XII pretendía volver al trono español. Este manifiesto fue redactado por Cánovas del Castillo. Este manifiesto se pretendía crear en España una monarquía constitucional con un sistema liberal. Por último, el 29 de diciembre del 74, la impaciencia de algunos sectores alfonsinos desencadenó el pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto. La adhesión de mandos de la zona centro y norte provocó la dimisión del gobierno, que cede los poderes a Cánovas, que se convierte en ministro de la regencia a la espera de la llegada a España del príncipe Alfonso para ser proclamado nuevo rey, iniciándose así la restauración de la dinastía borbónica. Pues nada, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pulgar arriba, le damos a like. Si estáis suscritos, me parece estupendo, os lo agradezco de corazón. Si no estáis, le damos a la campanita a suscribirse y me haréis más feliz. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado, os incite a seguir leyendo, a seguir aprendiendo de nuestro pasado, de las contradicciones de los grupos sociales, de las relaciones de poder, en definitiva, el pasado de nuestro país. Así que nada, como siempre, os saludo, nos vemos en otra ocasión.